Muy bien, muy buenos días, estimados discentes. Quien les habla es el capitán de navío del Cuerpo Jurídico, Víctor González Jauregui, en situación de retiro, y conmigo vamos a tratar el día de hoy la conferencia sobre el derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en el mar, algunas generalidades sobre el mismo y también la relación del decreto legislativo 1095, que es nuestra ley de empleo y uso de la fuerza de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, con el decreto legislativo 1147, que es la ley de la autoridad marítima que la autoriza justamente a poder combatir los ilícitos penales en el ámbito de su competencia, y veremos cómo hay relación entre estos dos decretos legislativos. Hemos preparado para ello un sumario aquí a continuación, que es, vamos a ver, una introducción sobre todas las fuentes, las zonas de guerra naval, las zonas de operaciones, o sea, dónde se pueden realizar las hostilidades, cómo se fijan los objetivos militares en los conflictos marítimos, los medios y métodos de guerra que son diferentes a los de tierra, a los aéreos también, y finalmente la relación que les hablaba entre el 1095 y el decreto legislativo 1147. Pues muy bien, vayamos en primer lugar a esta breve introducción. El derecho humanitario tiene fuentes de carácter consuetudinario, o sea, la costumbre, y tiene fuentes de carácter convencional, es decir, los tratados, porque a todos los documentos internacionales que son aceptados y ratificados por los estados tienen una denominación común, que esa denominación es tratados internacionales. Pues muy bien, fuentes entonces de carácter consuetudinario y fuentes de carácter convencional que son a través de los tratados. Aquí les quería señalar aquí en estas fuentes que ustedes están viendo, en la primera, que es una declaración sobre los principios del derecho marítimo en tiempo de guerra, el Congreso de París de 1856. La salvedad que les quiero hacer aquí es que el primer documento o tratado que da lugar al nacimiento del derecho internacional humanitario convencional es considerada la Convención de Ginebra del año 1864, que fue impulsada por Henri Dunant, el famoso autor de Recuerdos de Solferino, y a su vez se creó el Comité Internacional de la Cruz Roja en 1864 a través de este convenio de Ginebra. Miren ustedes, en el año 1856, entonces, 8 años antes de Ginebra del 64, ya hubo una intención de los que estaban preocupados por los conflictos armados en el mar, ¿no? Del derecho marítimo en París, de poder tener un documento que regule este tipo de situaciones también. Lo curioso del caso, o anecdótico, si podría decirles, es que este Congreso de París en 1846, esta declaración, fue aprobada por el Estado peruano a través de una resolución legislativa del 5 de octubre de 1857. O sea, miren ustedes, Perú estaba en esa época ya también atento a este tipo de normas que se podían ir dando en relación a la regulación de conflictos. Tienen ustedes ahí también diversas normas que han sido y convenciones que han sido dadas específicamente para los temas de los conflictos armados en el mar. La otra norma importante que tenemos en relación a ello ya es el segundo convenio de Ginebra del año 49, que es para el mejoramiento de los heridos, los enfermos y los náufragos en las Fuerzas Armadas en el mar. O sea, de los 4 convenios de Ginebra del 49, se dio un convenio específico, el segundo, para los temas de las Fuerzas Armadas en el mar. Y entonces, la importancia que tenía este tipo de enfrentamiento en este medio tan difícil como es en el medio marítimo. Luego, el tercer convenio de Ginebra de 1949, cuando habla de prisioneros de guerra, también tiene un trato referente a los prisioneros de guerra tomados en el mar. Y aquí vienen dos documentos que son muy importantes, o tres diría yo. Primero, la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar de 1982, porque fija los espacios oceánicos. Segundo, el Manual de San Remo de 1994, que es sobre el derecho internacional aplicable a los conflictos armados en el mar, tomando en consideración esos espacios marítimos, esos espacios oceánicos que da la CONVEMAR, que es esta Convención del Derecho Mar de 1982, fija cuáles son los espacios marítimos que pueden ser declarados zonas de operaciones, zonas de guerra, es decir, dónde se puede llevar a cabo el conflicto marítimo, en qué lugares sí y en qué lugares no, en qué zonas sí y en qué no. O sea, miren ustedes la relación entre lo que es la CONVEMAR de 1982, que es una convención que delimita los espacios oceánicos, y el Manual de San Remo, que fija las reglas para los conflictos armados en el mar, tomando como base los espacios oceánicos de la CONVEMAR.
Posteriormente, en el año 2009, se da el Manual de San Remo sobre reglas de enfrentamiento. Este manual de reglas de enfrentamiento tiene que ver con reglas de enfrentamiento en ámbito terrestre, en ámbito marítimo, en la guerra aérea, la guerra del ciberespacio. Es un manual muy avanzado que tiene todo este tipo de normas, ¿no? Que son reguladas adecuadamente. Y tanto el manual de San Remo del 94, que ustedes están viendo ahí, como el manual de San Remo de reglas de enfrentamiento del 2009, ambas han sido elaboradas en el Instituto Internacional de Derecho Humanitario de San Remo, con sede en la ciudad de San Remo, en la zona de Liguria, en Italia. Un instituto que justamente está cumpliendo ya 50 años y con ello está dando un avance de lo que son sus trabajos en relación al derecho humanitario, a crear ese tipo de manuales para que sean aplicados por la mayor cantidad de países y está cubriendo diversos aspectos de conflictos, tanto en el mar como en los conflictos internacionales, como en los conflictos no internacionales e incluso regula en relación a algunas situaciones de violencia que no llegan a ser conflictos armados de ningún tipo, sino únicamente son acciones de violencia, las denominadas otras situaciones de violencia que tienen que verse bajo los ojos del derecho internacional de los derechos humanos y no bajo los ojos del derecho internacional humanitario que en exclusividad se aplica en situaciones de violencia denominadas conflictos armados. Entonces, vean ustedes esta situación. Y luego, finalmente tenemos la Ley Nacional del 1095, que también tiene alguna relación con lo que estamos conversando el día de hoy sobre los conflictos marítimos. ¿Por qué? Porque en el artículo 13, cuando habla de reglas de enfrentamiento, es decir, está hablando de conflictos armados, ¿no? Nos dice que las órdenes que se den en relación a estas reglas de enfrentamiento, las órdenes que da el Estado, ¿no? Se aplican tanto por las fuerzas terrestres, navales y aéreas, ¿no? Para emprender las acciones contra grupos hostiles, dice el 1095, tienen que en sus operaciones militares que realizan guiarse por el derecho internacional humanitario porque es una situación de conflicto. O sea, como ustedes verán, ha habido un desarrollo tanto internacional como nacional para regular los conflictos armados en el mar. Muy bien, hay unas definiciones básicas aquí que van a tener ustedes esta diapositiva a su disposición, ¿no? Pero me interesa decirles lo que es un buque de guerra, que es que tiene que ser, para ser considerado un buque de guerra, tiene que estar perteneciente a una de las Fuerzas Armadas de uno de los estados que está en conflicto, que están en contienda, que tiene que llevar los signos exteriores de los buques de guerra, el tipo de buque y la nacionalidad que tienen a través del pabellón que ostentan, ¿no? Que se encuentre a cargo, al mando, un oficial que esté debidamente inscrito en el escalafón del Estado, ¿no? Que esté designado, ¿no? En el escalafón de oficiales y que a su vez la dotación de ese buque esté sometida a la disciplina de las Fuerzas Armadas regulares. O sea, eso constituye un buque de guerra, porque justamente los buques de guerra van a ser objetivos militares, entonces hay que ir determinando qué es un buque de guerra y aquí esta definición la da también el manual de San Remo sobre conflictos marítimos para determinar qué son los buques de guerra. Entonces eso es importante para esta definición porque, les repito, se va a tener que después identificar esta situación de buques de guerra con lo que son objetivos militares. El objetivo de la guerra naval, ¿cuál es? En resumen, el objetivo de la guerra naval es todo aquel esfuerzo que conlleve a la utilización de fuerzas navales y que te otorguen el dominio del mar y que conduzcan a la derrota del enemigo. Y ese dominio del mar es destruyendo a la flota naval enemiga, inutilizando la costa enemiga para sus fines de las operaciones navales que pudiera realizar el enemigo, ¿no? Impedir la colaboración del enemigo con sus fuerzas en tierra, o sea, cortarle los nexos, impedir el comercio también que realiza el enemigo, el beligerante. Entonces, los objetivos de la guerra naval están ligados a eso, derrotar al enemigo mediante todo el esfuerzo que se pueda hacer utilizando el poder naval, ¿no? El manual de San Remo del cual les hablaba y nos dice que en los conflictos en el mar también se aplican principios, ¿no? Y los principios y normas del derecho humanitario son aplicados también en los conflictos marítimos. En los casos que no estén previstos a través de tratados los principios a ello, la guerra marítima tiene que guiarse de los principios de humanidad y de los dictados de la conciencia pública.
Estos principios de la humanidad y de los dictados de la conciencia pública son derivados de una famosa cláusula, la llamada, denominada la cláusula de von Martens, en el año 1899. Von Martens, un representante del zar de Rusia ante el convenio ante la Convención de la Haya, ¿no? Que al no ponerse los estados de acuerdo en cómo vamos a regular la guerra a futuro, digamos, si no hay convenios, si no hay tratados, si los estados no los ratifican, pues muy bien. Él creó esa cláusula como de consenso, es decir, así no hubiera convenios o tratados o normas internacionales o nacionales que prohíban determinadas situaciones en los conflictos armados, cuando se den este tipo de situaciones, este tipo de acciones, tiene que haber algo fundamental que se guíen, ¿no?, por los principios de humanidad y los dictados de la conciencia pública, que son indudablemente no solo temas legales, sino temas que tienen que ver con la moral y con la ética. Entonces, el manual de San Remo recoge también en parte lo que es la cláusula Martens a través de la Declaración de los Principios de Humanidad y de los dictados de la conciencia pública. ¿En los conflictos armados hay derecho a legítima defensa? Sí, el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas así lo señala. Todos los estados tienen el derecho de legítima defensa si son atacados por otro estado sin ningún tipo de provocación, sin ningún tipo de motivo. La famosa guerra justa, que era lo que justificaba antes de la Carta de Naciones Unidas la guerra entre estados, o el hacer la guerra, o el jus ad bellum que tenían como derecho los estados soberanos, eso quedó de lado con la Carta de 1945, cuando dijo el jus ad bellum, el derecho de hacer la guerra, e incluso con las cláusulas de la guerra justa quedaron suspendidas. Y únicamente se puede hacer la guerra o se puede hacer conflictos entre los estados cuando actúas en legítima defensa o cuando el Consejo de Seguridad determina que un Estado está violando la paz en el mundo, y entonces se forma una fuerza nacional aprobada por una resolución del Consejo de Seguridad que va a determinar que la fuerza multinacional, o sea, el mundo, lo internacional, lo multilateral unido, puedan alisar fuerzas y puedan atacar ese Estado y puedan hacerlo reflexionar sobre la actitud que está teniendo y el peligro que representa. Entonces, eso también está ahora reconocido en la Carta de Naciones Unidas, y eso aplica como en el caso de la Operación Tormenta del Desierto en el año 1990, cuando las fuerzas de Naciones Unidas derrotaron a las fuerzas de Irak comandadas por Saddam Hussein. O sea, el derecho a legítima defensa existe, está permanente y aplica también indudablemente en los conflictos armados en el mar, ¿no? La fuerza se usa indiscriminadamente, no, de ninguna manera. La fuerza no puede utilizarse en forma indiscriminada. Siempre hay límites y hay que ver cuál es la intensidad y la escala del ataque armado del enemigo para poder responder uno con esas fuerzas y no hacer una respuesta excesiva, indiscriminada. No, no puede hacerse eso. Entonces, miren ustedes cómo se regula la fuerza también en estos manuales, ¿no? Una de las partes no puede ir en exceso contra la otra, sino hay que ver la intensidad y la escala del ataque armado que llegó a ser, mediante el cual fue afectado. Hay el derecho de neutralidad. También los estados en los conflictos armados marítimos, en los conflictos armados en el mar, pueden declarar su neutralidad y por lo tanto no participan ni ayudan de modo alguno a los estados beligerantes, ¿no? Cuando las Naciones Unidas declaran que hay un estado que es el que ha afectado, que ha violentado el derecho internacional a través de acciones bélicas, los estados neutrales, o los estados neutrales, perdón, están obligados a no prestarle ningún tipo de asistencia. Y solo esos estados neutrales sí podrán prestar asistencia a aquellos estados que han sido víctimas de los ataques. Es decir, en el caso que les ponía de ejemplo de la invasión de Irak a Kuwait, los estados neutrales estaban obligados a no prestarle asistencia a Irak, pero los estados neutrales sí podían prestarle asistencia a Kuwait porque así había sido el estado agredido por la fuerza de Irak a través de la invasión. O sea, son normas que están recogidas en documentos internacionales, en la Carta de Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad y también por el manual de San Remo sobre conflictos armados en el mar. O sea, hay toda una construcción, ¿no? El derecho de neutralidad, ya se los estaba señalando a ustedes, ¿no? Que los estados tienen derecho a declararse neutrales y no participar en
el conflicto entre otros estados beligerantes. ¿Cuáles son las zonas de guerra naval y zonas de operaciones? Muy bien, como les decía anteriormente, a través de la Convención del Derecho del Mar de 1982 se fijaron los espacios oceánicos. Estos espacios oceánicos son el mar territorial de 12 millas, la zona contigua de 12 millas, la zona económica exclusiva, que puede ir hasta las 200 millas, desde las líneas de más baja marea del mar, de las costas, ¿no? Y que tienen que incluir dentro de estas 200 millas tanto el mar territorial como la zona contigua. El mar territorial puede ser hasta 12 millas y la zona contigua hasta 12 millas. Y ambos incluidos dentro de la zona económica exclusiva no podrán pasar de 200 millas. Esas son las zonas principales que fijó la Convemar, y también a partir de las 200 millas es de lo que se denomina el alta mar, existiendo también la plataforma continental, ¿no? Y entonces todas estas regulaciones que están en la Convemar son lo que es la definición de los espacios oceánicos. ¿Cuál es la relación? De que el Manual de San Remo tomó esos espacios oceánicos para indicar dónde podía hacerse la guerra y dónde no. Y entonces los estados beligerantes pueden hacer la guerra ¿dónde? Sobre el mar territorial de ambos, sobre las aguas interiores situadas en el interior de la línea de base, ¿no? O sea, la zona interior hacia los estados, en los territorios terrestres de los estados, en la zona contigua de los estados, en la zona económica exclusiva de los estados, en la plataforma continental y también en las aguas archipelágicas de los estados beligerantes, si fuera el caso. También se pueden desarrollar acciones bélicas en alta mar y en la zona económica exclusiva, miren ustedes, y en la plataforma continental de los estados neutrales. ¿Ah? Entonces, para un recordaris, las fuerzas navales pueden realizar acciones hostiles sobre el mar territorial, sobre aguas interiores, territorios terrestres, zonas económicas exclusivas, plataforma continental y aguas archipelágicas de los estados que están en contienda. Y a su vez, también en alta mar, ¿no? Y adicionalmente sobre la zona económica exclusiva y la plataforma continental de los estados neutrales. Miren ustedes entonces cómo van de la mano la Convemar con los espacios oceánicos con el Manual de San Remo, que va determinando sobre qué zonas puedes hacer el conflicto, o sea, las zonas de guerra naval. Esa es la importancia que hay en estos dos documentos internacionales. Repito, no se podrán ejecutar acciones hostiles sobre ecosistemas raros o frágiles o sobre hábitats de especies u otras formas de vida marina que se encuentren diezmadas, amenazadas o en peligro de extinción. Y tampoco que hay regulaciones que de qué cosas no se pueden hacer sobre aguas neutrales, o sea, no se puede ingresar a espacios neutrales, no se pueden capturar a personas o bienes que están en aguas neutrales, o sea, aguas neutrales que son de los estados que se han declarado neutrales y que no van a participar en el conflicto. Usar las bases de operaciones no se puede hacer, no se puede colocar minas, ni tampoco hacer visitas, registros, desviaciones o capturas. O sea, las aguas neutrales son las aguas interiores y el mar territorial, ¿no? De las aguas de los estados neutrales. O sea, en las aguas interiores y en su mar territorial, en esos lugares que son aguas neutrales, no se puede hacer conflicto. Los beligerantes tienen que respetar esas áreas. Objetivos militares. ¿Cómo se fijan aquí los objetivos militares? El objetivo militar es todo objeto, ¿no? Que está apoyando, colaborando con la acción militar del enemigo en forma eficaz, ¿correcto? Entonces hay que destruirlo, hay que neutralizarlo, hay que capturarlo, porque eso va a constituir una ventaja militar definida hacia el Estado que está tomando esa acción. O sea, se fija el objetivo militar porque se busca una ventaja militar definida. Y eso seguro ustedes ya lo han visto anteriormente en los principios del derecho internacional humanitario y además los 5 principios que están recogidos también en el decreto legislativo 1095, que son el de humanidad, distinción, limitación, necesidad militar y proporcionalidad. O sea, la ventaja militar está dada ahí básicamente en el principio de proporcionalidad, ¿correcto? Entonces, ¿es lícito atacar un objetivo militar? Claro que sí, es lícito, pero hay que respetar los principios del derecho internacional humanitario porque ya estamos viendo que no se puede atacar ni en forma indiscriminada ni en forma excesiva. ¿Ok? Entonces hay algunas normas básicas que el derecho de los beligerantes a elegir los medios y métodos de guerra no está limitado.
Las partes en conflicto siempre deberán distinguir entre civiles y personas protegidas. Los ataques se limitarán estrictamente a objetivos militares. Está prohibido, decir o declarar de que no hayan sobrevivientes, lo que se denominaba no dar cuartel, o sea, exterminar a todos, y eso no puede ser así. Y están prohibidos los daños y perjuicios que se puedan hacer sobre el medio ambiente natural, que no sea justificado por necesidades militares. Les decía que San Remo ha dado una norma, ¿no?, que es un manual también sobre reglas de enfrentamiento, y este es un cuadro cuando las marinas hacen sus ejercicios, usan el manual de reglas de enfrentamiento de San Remo para ver cuáles son las reglas que de enfrentamiento, es decir, de empleo de la fuerza, que van a ser utilizadas, ¿no? Y quiénes las van a utilizar, de qué forma y quiénes están autorizadas para poder hacerlo. Entonces miren ustedes, la importancia normal es que en los conflictos armados en el mar se utilizan las reglas de San Remo, y lo hacen las marinas que son involucradas en estos ejercicios que nosotros conocemos como el ejercicio RIMPAC, el ejercicio de las UNITAS. Todo ello, cuando se juntan las armadas, sobre todo en nivel de América, lo hacen bajo las normas del manual de reglas de enfrentamiento de San Remo. ¿Okay? El targeting. El targeting también es denominado lo que es la fijación de objetivos. O sea, es un proceso de seleccionar, aprobar los blancos, ¿no?, y aplicar una respuesta militar adecuada. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de cumplir la misión, que es ganar la guerra, no ganar el conflicto. Entonces hay un concepto, pero hay que tener algunas precauciones. Entonces hay que verificar si es que existen bienes civiles, hay que asegurarse de que va a ser contra un objetivo militar. En todo caso hay que minimizar los daños colaterales, y si es que hubieran daños colaterales o se preveyeran daños colaterales que sean excesivos, hay que cancelar o hay que suspender el ataque. O sea, hay que tener esas consideraciones, ¿correcto? Hay naves que gozan de inmunidad, claro que sí. Los buques hospitales, las embarcaciones costeras de salvamento, las naves que cumplen misiones humanitarias, las que son utilizadas para transporte de bienes culturales, las naves de pasajeros civiles, las naves de misiones científicas, las de pesca costera, las naves que están dadas para hacer labores de combatir la contaminación del medio marino, las naves que se hayan rendido, las balsas y botes salvavidas. O sea, esos son bienes protegidos que no deben ser atacados, y hay diversas condiciones para esas inmunidades, ¿correcto? También hay aeronaves que tienen que estar librados del fuego naval, ¿no?, que son las aeronaves sanitarias, las aeronaves con salvoconducto, aeronaves de línea, ¿no? Son estas aeronaves, como les decía, están lógicamente protegidas por el derecho internacional humanitario y no pueden ser materia de ataque. ¿Habrá en alguna oportunidad un caso donde una aeronave pueda convertirse de ser protegida en un objetivo militar? Sí, cuando posea algún tipo de acción que pueda estar coadyuvando a la acción militar, ¿no? Esté equipada con equipos de aire, o sea, alguna forma, alguna acción, ¿no?, mediante la cual de manera efectiva esté apoyando a la acción militar del enemigo. Entonces, ese objetivo militar, esa aeronave civil, dejará de ser un objetivo protegido y podría convertirse en un objetivo militar. Ahí la lógica aplica y siempre va en ese sentido, ¿no? No todo es inamovible en el derecho humanitario. Pueden cambiar los objetivos, pueden cambiar el ser combatiente o dejar y pasar a ser una persona protegida, etcétera, etcétera, como ustedes seguro ya lo han visto. O sea, el derecho humanitario es un derecho cambiante que hay que ver según las situaciones. Bien, ¿qué medios y métodos de guerra? Pues muy bien, aquí tenemos que hay los misiles y proyectiles. Como medios de guerra, los misiles y proyectiles se emplearán según el principio de distinción. Los torpedos, está prohibido los torpedos que no se hundan y que no se vuelvan inofensivos cuando hayan culminado su recorrido. Las minas se pueden utilizar, sí, con fines legítimos, incluido el acceso del enemigo a un área marítima, pero no se emplean minas que no se puedan neutralizar, ¿no?, o que se pierda el control sobre ellas o que se puedan soltar. O sea, hay que tener muchas precauciones con la utilización de minas. Está prohibida diversas minas, como las minas que son flotantes y no tienen anclaje. Cuando se colocan minas se tiene que notificar, se tiene que llevar un lugar de registro. Se está prohibido colocar minas en aguas neutrales,
¿no? Etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de previsiones de que estos medios de guerra como las minas hay que tener muchas precauciones con su utilización. El otro método de guerra, el bloqueo, ¿no? Que debe declarar si debe notificarse a los beligerantes y a los estados neutrales, lógicamente. Y está prohibido el bloqueo cuando la finalidad que sea hacer padecer hambre a la población civil, causándole un daño excesivo. O sea, en ese momento no se puede considerar y no se debe realizar. El bloqueo tiene que permitirse de todas maneras. Así se diera el bloqueo el paso de bienes esenciales para la supervivencia alimentaria o de suministros médicos para la población que está siendo afectada por el bloqueo. Las estratagemas están permitidas, por ejemplo, dar informaciones falsas, camuflaje, añagazas, operaciones simuladas, no, etcétera, están permitidas. De todas maneras, lo que está prohibido es la perfidia, que es todo acto que se realiza donde se apela a la buena fe del adversario con la finalidad de traicionarlo. O sea, eso está prohibido. Bien, y finalmente, para llegar al tema del decreto legislativo 1095 y 1147. Bien, el 1147 es un decreto legislativo que regula el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas en las competencias de la Autoridad Marítima Nacional. ¿Y qué es lo que sucede con ello? Que mediante esa situación la Autoridad Marítima puede combatir a los ilícitos penales que se realizan en su ámbito de competencia, que es el medio marítimo, el medio fluvial y el medio lacustre. Ahí están, el ámbito marítimo, el ámbito fluvial y el ámbito lacustre. Entonces se hace represión de actividades ilícitas como la pesca ilegal, el tráfico ilícito de drogas. Últimamente ustedes han visto mucha actuación en minería ilegal, o sea, en estos espacios manejan los guardacostas a través de la autoridad marítima. Pero ojo, que también tienen una regulación. Hacen operaciones de interdicción acuática y todo, pero tienen que tener determinados usos de las armas. Entonces, para el uso de las armas y las señales, tienen que haber determinadas normas que van a regularla. ¿Y esas normas dónde están? También están recogidas en el decreto legislativo 1095 en parte, cuando en el reglamento señala todas otras actividades que no sean conflictos armados, deberán ser actividades que son consideradas como situaciones de violencia u otras actividades dentro de la represión de ilícitos penales, donde podrá utilizar la autoridad marítima las reglas que estén autorizadas para ello. O sea, tiene que haber un, un uso de la fuerza que tiene que ser predecible, que tiene que ser proporcional y que tiene que ser progresivo. O sea, para ello también está regulada esta situación. Hacen también visitas y registro y pueden hacer uso de las armas de reglamento para el cumplimiento de su misión. Ahí están algunas de ellas. En el último párrafo pueden ver la autorización para la que puede actuar la autoridad marítima, ¿no? Aquí también en este cuadro vemos en qué situación sea. La autoridad marítima no solo puede actuar en situaciones de emergencia, la autoridad marítima actúa en zonas en estado de emergencia y en zonas que estén en estado de derecho. No tiene limitación porque la ley así lo faculta. Y la Marina ha dado una directiva correspondiente, que es la que están ustedes viendo, que regula el uso de la fuerza del personal naval que realiza labores de autoridad marítima en el proceso de esa implementación, de esa conducta operativa. O sea, ya tienen una regulación y lógicamente la fuente de esta directiva es una de las principales, el decreto legislativo 1095. ¿Ok? Hemos dado un recorrido por lo que es el derecho humanitario aplicado a los conflictos armados en el mar, sus principales normas, y lo hemos terminado con la relación que hay entre la autoridad marítima, que en su combate contra los ilícitos penales que están autorizados por ley, también sirve y se regula en lo que es el uso de la fuerza por el 1095 y por sus propias normas internas. Muchas gracias por su atención. Gracias.